Mi esposa perdió la memoria en un accidente de coche. Se olvidó de todos, incluso de mí, pero solo recordaba a su pequeño asistente y lo llamaba esposo. Incluso me atacó imprudentemente por él, casi causándome la muerte. Cuando me levanté de la mesa de operaciones, desanimado, le propuse el divorcio. Recuperó la memoria y se arrepintió. James, Ava simplemente perdió la memoria y dijo tonterías. No debería importarte, ¿verdad? William, frente a mí, me miró provocativamente, y como era natural, posó la mano sobre Ava. Todos sabemos que James es una persona magnánima. ¿Cómo podía enojarse por algo tan insignificante? Le hice una mueca de desprecio y le respondí directamente. Puedo dejarlo pasar por ahora porque perdió la memoria, pero ¿qué quieres decir con actuar así? Hace media hora, recibí una llamada diciendo que Ava había tenido un accidente de coche y estaba en el hospital. Después de ir corriendo, la pillé en brazos de su asistente William, actuando con coquetería. Ava, que siempre ha sido distante, parecía tan cariñosa al ver a William. Esposo, quiero abrazarte para siempre, así ya no dolerá. Cuando escuché esta frase, me quedé completamente atónita. Después de 7 años de matrimonio, Ava nunca me había tratado así. En estos 7 años, siempre he sido yo quien la ha perseguido. Si no lo hubiera visto hoy con mis propios ojos, jamás habría creído que Ava pudiera tener un lado tan tierno. En ese momento, me paré en la puerta y miré adentro. William y Ava charlaban y reían en la sala, y se miraban con cariño y cariño. Eran la pareja perfecta. Nunca pensé que ella y William pudieran ser tan cercanos. Pensé que solo eran superiores y subordinados con una buena relación. No fue hasta que el médico me dijo que Ava había perdido la memoria y que era posible que confundiera a alguien por un instante, que mis emociones se calmaron un poco. Pero ahora, William me provoca deliberadamente con preguntas cuyas respuestas ya conoce. Conozco muy bien sus intenciones. Al ver mi enojo, William se escondió deliberadamente detrás de Ava. James, no quise decir nada. Ava ya no recuerda nada. No te enfades ni la estimules. Debes mantener la calma ante todo. ¿Basta? No pude aguantar más y lo interrumpí directamente. Pero justo cuando iba a decir algo más, Ava, que había permanecido en silencio en la cama, se puso violenta de repente. Viejo que saliste de la nada. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi esposo? Fuera de aquí ahora mismo. Tras decir eso, cogió un jarrón y me lo lanzó. Fue tan rápido que no tuve tiempo de esquivarlo. Al segundo siguiente, perdí el conocimiento y caí entre los fragmentos del jarrón en el suelo. Un dolor agudo me vino de la nuca y la sangre se derramó por todo el suelo. En trance, me pareció oír a Ava decir que me lo merecía. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en una cama de hospital. El médico dijo que tuve suerte. Los fragmentos del jarrón me perforaron el cráneo, y estuvo a solo 2 centímetros de penetrarme el cerebro. Sentí un escalofrío en el corazón. Miré a mi alrededor, y Ava no estaba allí. Pensando en la escena que vi antes, debe estar liándose con William. Ava, eres increíble. Me limpié la nuca envuelta en varias capas de gasa, y la última esperanza que tenía por Ava se desvaneció por completo en mi corazón. En ese momento, la pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Era un mensaje de William. No creerás que estoy celoso de ti, ¿verdad? De hecho, soy su primer amor. Incluso este accidente de coche era algo que quería poner a prueba para ver si yo era más importante para ella o si su propia vida lo era. Ya viste la respuesta. ¿Puedes dejar de aferrarte a ella y de avergonzarte? Solo entonces supe que Ava, quien tomó la iniciativa de mostrarme su favor el primer día de nuestro primer año, seguía en una relación a distancia con William. Y yo era el otro hombre. Después de estar juntos un año, se enteró de mis antecedentes familiares y encontró una excusa para romper con William. Después de casarnos, siempre lo ocultó muy bien. No fue hasta ahora que, gracias a su relación conmigo, se convirtió en vicepresidenta de la empresa de mi familia. Creyendo que ya se había consolidado, trajo de vuelta a William como asistente. De no haber sido por este accidente de coche y su pérdida de memoria, no habría sabido cuánto tiempo me habría mantenido en la ignorancia. Recordando el pasado, la familia de Ava atravesó una crisis económica.
Después de enterarme, le di todos mis ahorros con la esperanza de ayudarla a superar los momentos difíciles. Su padre también enfermó por el golpe de ese incidente. Durante los 2 meses que su padre estuvo hospitalizado, fui a trabajar a la empresa durante el día. Después del trabajo, iba al hospital para cuidarlo, alimentándolo y atendiéndolo. Después de que le dieran de alta, tomó la mano de Ava y me dijo: «Te dejo a mi hija. Creo que pueden ser felices». Pero ahora me doy cuenta de que todo era pura ilusión. Al ver que no respondía, William siguió enviándome mensajes para presionarme. «Es más, llevas tantos años casado y Ava ni siquiera quiere tener un hijo contigo. ¿Tiene sentido que te aferres a ella? Ah, por cierto, Ava está embarazada de 2 meses, y es mía». Parece que, para hacérmelo creer, me envió más pruebas de embarazo. Viendo la fecha, coincidió con nuestro aniversario de bodas con Ava. En ese momento, dijo que me iba a comprar un regalo y no regresó hasta muy tarde. Resultó que fue a una revisión prenatal. Fue ridículo que le hubiera preparado una mesa enorme, y que después no comiera nada y lo tirara todo. El odio que sentía por ellos se hizo más fuerte en mi corazón. Guardé las capturas de pantalla y le dije a William: «Solo tú querrías esta basura». Entonces lo bloqueé y lo borré de golpe. Tras recuperarme unos días más, me dieron de alta. Pero al pasar por la sala de Ava, oí un jadeo contenido. Sentí un escalofrío. Por la rendija de la puerta, vi a William sentado sobre Ava, de espaldas a la puerta, teniendo intimidad con ella. Le hice una mueca de desprecio y saqué mi teléfono para grabar un vídeo. Entonces le informé al guardia de seguridad. Cuando éste abrió la puerta con el rostro furioso, el ruido en la sala cesó de golpe. Al cabo de un rato, las maldiciones de William y los gritos de Ava se sucedieron. No quería involucrarme con ellos, así que fui directamente a casa y contraté a una niñera profesional para el parto. Cuando mi cuerpo se recuperó un poco, les conté a mis padres sobre Ava. Siempre había temido que se preocuparan, pero ahora era evidente que ya no podía ocultarlo. Al oír esto, mi padre quiso llevar a la gente al hospital para confrontarlos. Lo detuve rápidamente: «Papá, lo más importante ahora es recuperar el poder de Ava y William. Con gente así causando problemas en la empresa, ¿qué deberíamos hacer en el futuro?». La razón por la que William podía ser tan arrogante era simplemente que Ava era la vicepresidenta. Pero olvidó que la empresa pertenecía a mi familia. Si yo quisiera, Ava podría ser reemplazada en un instante. Todavía no puedo tragarme esta ira. Mi padre me miró con enojo y lástima. Desde el principio pensé que no era una buena mujer. Qué bueno que ahora puedas verla con claridad. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Independientemente del pasado, recuerda que tus padres siempre serán tu mayor apoyo. Por otro lado, cuando Ava y William recibieron la notificación de despido, vinieron a mí y se pusieron como locos. William me llamó más de una docena de veces seguidas, pero no contesté ninguna. ¿Cómo te atreves a vengarte de nosotros en público? Solo porque le caigo bien a Ava, nos despediste sin permiso. Esto es ilegal. Me burlé y le envié las pruebas directamente. Ambos provenían de familias comunes, pero poco después de incorporarse a la empresa, empezaron a conducir coches de lujo valorados en millones de yuanes cada uno. Ava contaba con mi apoyo financiero, pero ¿qué hay de William? Tras mi investigación, descubrí que Ava había malversado fondos en secreto de un importante proyecto de la empresa y se los había dado. Más tarde, cuando el proyecto fracasó, incluso culpó a otro empleado inocente. Al enterarse de que estaba investigando, este último tomó la iniciativa de acudir a mí para defenderse y, además, presentó pruebas. Cuando le expliqué todo esto a William, se quedó atónito. «No solo te voy a despedir, sino que también voy a saldar esta cuenta contigo como es debido». Entonces contacté inmediatamente con un abogado y me preparé para presentar una demanda. Cuando William recibió la citación judicial, se dio cuenta de que hablaba en serio. Tomó la iniciativa de venir a suplicarme con cara de descaro, e incluso quiso hipotecarme su coche para pagar la deuda. Pero me negué rotundamente. Soy un poco maniático de la limpieza. Me da náuseas solo de pensar en tocar algo que alguien más ha usado. Así que, esperemos a ver qué decide el tribunal. William se derrumbó y soltó: «Fue Ava quien me dio estas cosas.
¿Por qué solo me atacan a mí? Si alguien debería ir a la cárcel, debería ser ella. Demándenla. Fruncí los labios. ¿Crees que a Ava le romperá el corazón saber que piensas así de ella? Entonces colgué el teléfono. Tras el resultado del primer juicio, gané la demanda sin lugar a dudas. William debe indemnizarme con 3 millones de yuanes. No me convence. Este es todo el dinero que Ava me dio. No debería ser yo quien lo compensara. ¿Por qué sigues acosándome tan implacablemente siendo tan rico? Se abalanzó sobre mí como un perro rabioso, incluso escupiéndome en la cara. Con náuseas, lo agarré del pelo y le di un golpe en la cabeza contra el suelo. Maldito descarado que sabía que era el marido, pero aún así actuaba como su amante. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Si te atreves a chantajearme moralmente otra vez, te mataré. El miedo llenó de inmediato los ojos de William. Había sido demasiado bondadoso en el pasado, por eso se aprovechó repetidamente de mi amabilidad y me provocó. Esta vez, solo lo dejé ir después de haberlo golpeado lo suficiente, y luego me fui directo a casa. Ante la ejecución de la orden judicial, William no tuvo más remedio que vender su coche y sus relojes de diseño. En el momento en que transfirió el dinero a mi tarjeta, la ira contenida en mi corazón se disipó por completo. Tenían que devolverme hasta el último centavo que me debían. Por otro lado, quizás el largo tratamiento finalmente había surtido efecto. Esa noche, Ava, que había recuperado la memoria, se paró frente a mi puerta. «Esposo, ábreme rápido». «¿Por qué cambiaste la cerradura?» Tras ver el mensaje que me envió Ava, abrí la puerta inmediatamente y tiré todo el equipaje que tenía delante. Ava sabía que estaba equivocada y me miró con cautela. «Puedes tirar lo que quieras. Mientras estés dispuesta a verme, estaré satisfecha. Debí estar loca al confundir a William contigo. Esposo, perdóname, ¿de acuerdo?» Al ver sus ojos sinceros, sentí una gran ironía. Giré la cabeza y le mostré la nuca. «Ava, ¿ves esta herida? Dijiste que perdiste la memoria y me confundiste con William. Bien, ¿pero qué hay de esto? El médico dijo que casi pierdo la vida. ¿Sabes que casi muero? Estuve tantos días en el hospital y no viniste a verme ni una sola vez. En cambio, tuviste intimidad con William Wright en el hospital. ¿Ahora dices que todo fue porque estabas loca? Puede que tu mente esté trastornada, pero la mía no. Incluso me da asco solo mirarte. Toma tus cosas y lárgate de aquí». El rostro de Ava se congeló, y luego pareció extremadamente arrepentida y agitada. «Lo siento, James. Esa no era mi intención. Perdí la memoria, y...» «¿Basta?» La interrumpí con disgusto. «Me da igual si de verdad perdiste la memoria o no. En cualquier caso, hiciste esas cosas, ¿verdad? ¿No fuiste tú quien casi me mata por ese hombre? ¿De qué finges estar arrepentida ahora?» Cuando mencioné a William, Ava bajó la cabeza aún más. No pude contenerme y le di varias bofetadas. Ava simplemente lloró y me dejó golpearla. Por un momento, una profunda sensación de cansancio me invadió el corazón. Después de 7 años de matrimonio, pensé que podríamos llegar al final. Pero ahora, había llegado a este punto. «Ava, ya no siento nada por ti y tampoco quiero verte. Toma tus cosas y vete». Después de decir eso, le cerré la puerta a Ava. Por mucho que llorara y gritara afuera, no respondí. Al rato, empezó a llover. Ava, obstinadamente, se arrodilló en el suelo y no se movió. Observé con indiferencia y tomé un sorbo de té caliente lentamente. Ahora, por mucho que se torturara, no me ablandaría, sino que incluso sentiría placer. Media hora después, Ava no aguantó más y se desmayó. Unos transeúntes la encontraron y la rescataron, pero yo no salí ni una sola vez. Además, le envié las fotos a William. Ahora mismo está de rodillas suplicándome perdón. Parece que no eres tan importante para ella después de todo. No seas tan arrogante. Te haré ver que Ava solo me tiene en su corazón. Me burlé. Entonces trabajarías duro. Después de todo, llevaba tanto tiempo con Ava y la conocía muy bien. Nunca renunciaría a la riqueza que había experimentado.
Tras recibir el alta del hospital, Ava seguía negándose a rendirse y vino a buscarme. «Esposo, ¿yo?». Su voz se quebró de repente y se detuvo a unos pasos de distancia. Levanté la vista y mis ojos reflejaban una indiferencia absoluta. «¿Qué haces aquí?». Una expresión de dolor cruzó el rostro de Ava. Bajó la cabeza y dijo con voz ronca: «No seas así, esposo. Estoy aquí para estar contigo». Me burlé. «¿Estar conmigo? No lo necesito. Será mejor que vayas con tu William». Ava levantó la cabeza, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Sé que me equivoqué y estoy dispuesta a asumir todas las consecuencias». En ese momento, ella también supo que la habían despedido. Le di la espalda. «Vete. Ya no quiero verte». Ava se quedó allí como una estatua. «Sé que me equivoqué. Prometo que nunca más dejaré que William afecte nuestra vida». «De verdad que no». «Créeme, por favor». «De verdad que no». Dio unos pasos hacia adelante y me agarró la mano, suplicándome con humildad. Retiré la mano con suavidad y dije con voz débil pero firme: «Ava, ya no quiero oír tus palabras. En nuestros 7 años de matrimonio, he vivido bajo la sombra de William. Ahora solo quiero ser libre». Al oírme decir esto, frunció el ceño y un destello de pánico se reflejó en sus ojos. «No puedes renunciar a mí así como así. No puedo vivir sin ti». Cerré los ojos y ya no quería mirarla. «¿Rendirme? Fuiste tú quien se rindió primero. Siempre has tenido solo a William en tu corazón. Solo era un trampolín. Ahora estoy cansada y ya no quiero jugar a esto contigo». Ava palideció e intentó defenderse. «No, no es así. Admito que una vez lo amé, pero ya no importa. Eres tú quien me hizo entender lo que es un verdadero hogar». Al oír esto, abrí los ojos y mi mirada era tranquila y firme. «Tu corazón nunca ha pertenecido realmente a este lugar. Estoy cansado y no quiero discutir más. Divorciémonos. Este es el mejor resultado. Sabes, nunca antes había sido tan humilde». Ava finalmente se puso de pie y dijo con amargura: «No aceptaré el divorcio. Primero deberías descansar bien. Pase lo que pase, solo te tengo en mi corazón». Me burlé y negué con la cabeza al oír esto. «Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como antes. Ya no creo ni una sola palabra de lo que dices». Hizo una pausa, no dijo nada más y se dio la vuelta para irse. Poco después de que se fuera, William vino a buscarme. «He estado cuidando de Ava estos últimos días, y me prometió que se divorciaría de ti inmediatamente». Me pareció ridículo y pulsé la pantalla del teléfono rápidamente. «¿De verdad? Genial. Me ahorra que se quede aquí y me moleste». Después de enviar este mensaje, tiré el teléfono a un lado y no me molesté en mirar ninguna de sus respuestas. Cerré los ojos y, en cambio, sentí un poco de paz en el corazón. Ava seguía igual. Quería complacerme y luego volver con William. Como ese era el caso, ya no necesitaba mostrar piedad. Incluso si pido el divorcio ahora, Ava aún puede recibir dinero. Quiero dejarlos completamente sin un céntimo. Al día siguiente, tomé la iniciativa de llamar a Ava. Al otro lado del teléfono, su voz transmitía un entusiasmo inconfundible. «Por fin estás dispuesta a contactarme. Iré enseguida». Colgué el teléfono, pero tenía el corazón helado. Al poco rato llegó Ava con una caja térmica en la mano. Al abrirla, había un tazón de gachas humeantes dentro. «Sé que probablemente no has comido mucho, así que preparé estas gachas especialmente para ti. Come un poco, por favor». La voz de Ava era suave, como si quisiera compensar todos sus errores. Apenas logré forzar una sonrisa, tomé el tazón y me obligué a tomar unos sorbos a pesar de las náuseas. Entonces, levanté la vista y la miré fijamente a los ojos. «No podemos divorciarnos». Se quedó atónita, obviamente no esperaba que dijera eso. Entonces un destello de sorpresa brilló en sus ojos. «¿En serio?». «Yo, cambiaré. Lo prometo». Sabía que debía pensar que no soportaría separarme de ella. Entonces asentí levemente y saqué un documento del cajón junto a la cama. «Pero tienes que firmar este acuerdo».
Después de que Ava tomó el documento, frunció el ceño. Lo leyó rápidamente y su expresión se fue complicando poco a poco. Esto es un contrato de propiedad y una garantía. La interrumpí. Debes prometer que nunca volverás a tener contacto con William. Si violas esto, te quedarás sin nada del matrimonio. Guardó silencio, y la pluma en su mano flotaba sobre el acuerdo. Después de todo, era realmente difícil cumplirlo. Pero ahora, Ava solo podía creerme. Bien, lo firmo. Entonces me entregó el acuerdo, con un dejo de impotencia en la mirada. Tomé el acuerdo y acaricié suavemente con los dedos las palabras, deja el matrimonio sin nada. La miré, y la ternura del pasado desapareció en mis ojos. Ava, espero que recuerdes tu decisión de hoy. Ella asintió, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Guardé el acuerdo, sabiendo en el fondo que no era más que un papel. El verdadero cambio no se lograba solo con un acuerdo. Y ya no esperaba que se arrepintiera de verdad. Todo lo que hacía era solo para asestar un golpe fuerte en el futuro. Tomé mi teléfono y deslicé los dedos rápidamente por la pantalla, enviándole una foto de ese acuerdo a William. Momentos después, la pantalla del teléfono se iluminó y su respuesta fue rápida y contundente. ¿Qué quieres decir con esto? Las comisuras de mis labios se curvaron en una mueca de desprecio mientras respondía, nada. Tienes que esforzarte más. No desperdicies tus esfuerzos. Casi podía sentir la ira de William. Su rostro, siempre complaciente, seguramente se había transformado en una máscara de ira en este momento. Sin embargo, provocarlo se trataba más de que tomara la iniciativa. Entonces abrí los ojos con una mirada decidida. Ya había dado el primer paso en mi venganza. Y después, planearía cada paso con más cuidado hasta que finalmente pagaran el precio por lo que habían hecho. Sabía que Ava no podría resistirse a ir a ver a William. Cuando eso sucediera, la obligaría a dejar el matrimonio sin nada. Sus capacidades eran limitadas y no tenía muchos activos líquidos. Si me daba sus tarjetas y la casa, sería como una persona sin dinero. Cerré el teléfono y esperé en silencio ese día. Esposo, ¿tienes hambre? Al rato, Ava, que había vuelto de afuera, se acercó con algunas cosas. Negué con la cabeza, indicando que quería descansar. Pero justo entonces, Ava miró la pantalla de su teléfono y su rostro cambió de repente. También tuve una premonición y revisé los momentos de William en WeChat. Era realmente despiadado. De hecho, tuvo un accidente de coche a propósito. Al ver la terrible herida en su pierna en la foto, me sentí feliz. Aunque se ganara el corazón de Ava, no podría conservar esa pierna. Esposo, necesito salir un rato. Hay algo afuera con lo que tengo que lidiar. Tras dudarlo un poco, Ava inventó una excusa para ir a verlo. Pero extendí la mano y la agarré. No sería tan fácil para William hacerla ir. Me duele mucho la nuca. Ven y tócala. Tras decir eso, le jalé la mano y le pedí que me tocara la cicatriz de la cabeza. Ava la apartó bruscamente como si la hubieran electrocutado, y sus ojos se llenaron de culpa al instante. Ava, me duele mucho. ¿Puedes quedarte aquí y hacerme compañía? Ava estaba de pie junto a la cama. Al ver mi expresión de falso dolor, pareció conmoverse. Dudó un momento, luego se sentó junto a la cama y me tomó la mano con ternura. Esposo, lo siento. ¿Yo? Finalmente, ella negó con la cabeza. No, no te dejaré. Le pediré a alguien que se encargue de todo. Sonreí con desprecio, pero en mi rostro, puse una expresión de gratitud y le apreté la mano con fuerza. Al mismo tiempo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de William. ¡Hijo de puta! ¿Qué demonios dijiste? ¿Por qué no vino Ava a buscarme? Sonreí levemente y respondí, si tienes agallas, sigue haciéndote daño para que Ava sienta pena por ti. William se puso nervioso y me respondió rápidamente, ¿crees que no me atrevo? Ya verás. Dejé el teléfono, sabiendo que el orgullo y la posesividad de William lo llevarían a hacer cosas aún más extremas. En ese momento, Ava me miró con una pizca de duda en los ojos. ¿Qué pasa? ¿Quién envió el mensaje? Negué con la cabeza suavemente. No es nada.
Solo un mensaje acosador. Una mirada de duda cruzó el rostro de Ava, pero no dijo nada. No te preocupes. No te dejaré. Asentí, pero en mi corazón, me burlé. Sabía que el siguiente movimiento de William sería aún más intenso. Y solo necesitaba esperar el momento oportuno. Efectivamente, sus momentos de WeChat se actualizaron con otra foto que mostraba su brazo cubierto de sangre. La pantalla del teléfono de Ava se iluminó. La miró y su rostro palideció al instante. Fingiendo no darme cuenta, giré la cabeza y dije en voz baja, tengo un poco de sed. ¿Podrías servirme un vaso de agua, por favor? Ava dudó un momento, pero se levantó, por supuesto. Espera un momento. Se dio la vuelta y caminó hacia el dispensador de agua de la sala. Aprovechando la oportunidad, tomé su teléfono y revisé rápidamente los mensajes de WeChat de William. También le había enviado un mensaje, Ava, tengo mucho miedo. ¿Puedes venir a hacerme compañía? Colgué el teléfono y me burlé. Aquí tienes el agua, esposo. En ese momento, Ava también regresó. Me dio un vaso de agua, y aún había un rastro de preocupación en sus ojos. Tomé el agua y sonreí. Pareces un poco distraído. ¿Pasa algo? Negó con la cabeza, pero sus ojos volvieron a mirar el teléfono sin querer. Nada, nada. Es solo un asunto de trabajo. Fingí estar preocupada y dije que si podía ayudar en algo, me avisara. Ava forzó una sonrisa, no hace falta. Descansa bien. Asentí, cerré los ojos y fingí dormirme. Ava se sentó junto a la cama un rato, y finalmente se levantó y dijo en voz baja, voy a hacer una llamada. Estaba encantado en secreto, pero por dentro, permanecí tranquilo. En cuanto Ava se fue, llamé de inmediato a la persona que ya había contratado y le susurré que la siguiera en silencio y viera a dónde iba. Me acosté en la cama, calculando mi próximo plan en mi corazón. Ahora, lo que necesitaba eran pruebas. El tiempo pasaba lentamente. Cerré los ojos y descansé, esperando su informe. Por fin, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo, Ava iba al hospital central de la ciudad. Me burlé en mi corazón y respondí de inmediato, de acuerdo. Solo vigila sus movimientos. Respiré hondo y marqué el número de William. Al otro lado del teléfono, su voz tenía un dejo de orgullo. ¿Qué? Por fin te diste cuenta de que Ava no está, respondí con calma. Siempre te gusta llamar la atención de esta manera. ¿No te sientes cansado? Al oír esto, la voz de William se volvió aguda. ¿Qué derecho tienes a hablar de mí? Eres tú quien no puede conservar a su propia mujer. Sonreí levemente, ¿en serio? Entonces, ¿por qué sigues haciéndote daño para quedártela? William se quedó callado. Entonces, un dejo de pánico se apoderó de su voz. ¿Qué quieres decir? Dije con frialdad, lo que quiero decir, pronto lo sabrás. Es hora de que coseches lo que has sembrado. Dicho esto, colgué el teléfono. Contacté con el abogado de confianza, quien rápidamente preparó todos los documentos para que yo pudiera solicitar el divorcio. Cuando llegué a casa, Ava estaba sentada en el sofá, con cara de confusión. Le entregué los documentos y le dije con tono tranquilo pero firme, Ava, divorciémonos. Firma los papeles. Al oír esto, me miró con incredulidad y los documentos se le resbalaron de la mano. Esposo, ¿de qué hablas? No estábamos bien ahora, dije con desdén. No sentí ninguna molestia en el corazón. ¿Estábamos bien? ¿Pensaste en que estaríamos bien cuando tuviste una reunión secreta con William? Ava palideció al instante e intentó argumentar que solo había sido un malentendido. William, él. La interrumpí y saqué un montón de fotos de mi bolso. Eran evidencia clara de su reunión secreta con William. Le tiré las fotos. Cada foto era como una bofetada, un malentendido. ¿Crees que soy tonta? Las miró y se quedó sin palabras. Continué, te di una oportunidad, incontables oportunidades, pero elegiste hacerme daño una y otra vez. Estoy cansada y ya no quiero seguir jugando contigo. Ava finalmente habló, con un dejo de súplica en su voz, sé que me equivoqué. Estoy dispuesta a cambiar. Por favor, dame una oportunidad más.
Negué con la cabeza. La ternura del pasado en mis ojos se había ido, y solo quedaba determinación. Algunas cosas, una vez que suceden, ya no se pueden deshacer. Ya lo he decidido. Firma los papeles. Me miró, y un destello de desesperación brilló en sus ojos. ¿De verdad tienes que tratarme así? En ese momento, asentí y dije con firmeza, sí, tengo que tratarte así. También es por mi propia responsabilidad. Firma los papeles y déjanos ser libres. Al oír esto, Ava guardó silencio un buen rato. Finalmente, firmó los documentos con mano temblorosa. La miré. No había alegría por la victoria en mi corazón, solo una profunda sensación de alivio. Se levantó, como si aún quisiera decir algo, pero yo ya no quería escucharla. Señalé la puerta y le dije fríamente, por favor, vete. Este ya no es lugar para que te quedes. Ava bajó la cabeza, empacó algunas cosas en silencio y salió de la casa que solía ser nuestra. La puerta se cerró lentamente tras ella y dejé escapar un largo suspiro. De ahora en adelante, comenzaré una nueva vida. Al día siguiente, me levanté temprano y le envié un mensaje a Ava pidiéndole que me acompañara a la oficina de asuntos civiles. Enseguida apareció en la puerta, con un atisbo de complejidad en sus ojos, una mezcla de culpa y reticencia. Esposo, ¿de verdad tenemos que terminar así? La miré fijamente a los ojos y le dije, ya terminamos. Ayer lo dejé muy claro. Guardó silencio un momento y luego asintió con dificultad. Durante todo el viaje, ninguna de las dos habló. Solo el paisaje fuera de la ventanilla del coche cambiaba constantemente. Al llegar a la oficina de asuntos civiles, realizamos los trámites de divorcio según el procedimiento establecido, y el personal nos entregó 2 certificados de divorcio. En ese momento, sentí un alivio indescriptible. Tomé el certificado y dije en voz baja, se acabó. Ava lo tomó. Le temblaba la mano y su voz era casi inaudible, sí, se acabó. Regresé a la casa vacía y comencé a ordenar mis cosas. Decidí mudarme de allí y empezar una nueva vida. De repente, sonó el timbre de mi teléfono, interrumpiendo el ritmo de mi orden. El nombre que aparecía en la pantalla era Williams. Respiré hondo y presioné el botón de respuesta. ¡Maldito seas! ¿Por qué no le diste ni un centavo a Ava? La voz de Williams era cortante y enfadada. Obviamente, él ya conocía el contenido del acuerdo de divorcio. Reí suavemente, pero no había rastro de diversión en mi corazón. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No sabes que, según el acuerdo que firmó al divorciarse de mí, dejó el matrimonio sin nada? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono, y entonces volvió a sonar la voz de Williams, esta vez con un dejo de incredulidad. ¿Lo tenías todo planeado? ¿Y qué? Dije con desdén. Lo que tú y Ava hicieron fue el verdadero cálculo. Solo estoy protegiendo mis legítimos derechos e intereses. ¡Hijo de puta! La voz de Williams estaba llena de ira y frustración. Lo interrumpí directamente, ¿por qué estás tan impaciente? ¿Acaso tú y Ava no son verdaderos amantes? Espera, no te dejaré escapar. William rugió furioso. ¿De verdad? Respondí con calma. Luego puedes intentarlo. Sin embargo, te aconsejo que primero te ocupes de tus propios asuntos. Ava no tiene nada ahora. ¿No deberías preocuparte más por ella? William no dijo nada más, y se oyó el pitido del teléfono al colgar. Dejé el teléfono y seguí ordenando mis cosas. Finalmente, coloqué la carpeta con el acuerdo de divorcio en el lugar más visible. Ese fue el final de mi relación con Ava y el comienzo de una nueva vida. No miraré atrás ni me lamentaré más por el pasado. Pero poco después, Ava volvió a mí, suplicándome una reconciliación. Se arrodilló frente a nuestra antigua casa una vez más, dejando que la lluvia le empapara la ropa y gritando mi nombre una y otra vez. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. William, él me abandonó. Es un cabrón. Nunca fue sincero conmigo. La voz de Ava, a través del sonido de la lluvia, era un poco ronca y desesperada. La miré, y no sentí ninguna conmoción en el corazón. Hacía poco que había oído que William no soportaba vivir sin dinero con Ava y se volvió para abrazar a una mujer mayor. Ava,
cuando elegiste a William, deberías haber esperado terminar así hoy. Respondí con calma, y mi voz se oyó especialmente clara en el sonido de la lluvia. Luego, le puse delante la grabación que hice en el hospital. Lo sé, me equivoqué. Te lo ruego, dame la oportunidad de compensarte. En ese momento, había un tono sollozante en su voz, y la lluvia mezclada con lágrimas corría por sus mejillas. Negué con la cabeza suavemente. Ava, vete. Ya estamos divorciados. Levantó la vista, con los ojos llenos de súplica. Te prometo que no volveré a mencionar a William. Te trataré bien con todo mi corazón. Respiré hondo, pero no hubo vacilación en mi corazón. Una vez dijiste que me amarías para siempre, pero elegiste a William. Ahora dices que me amas de nuevo, solo porque él te abandonó. Tu supuesto amor es demasiado barato. Ella guardó silencio, y el sonido de la lluvia pareció hacerse más fuerte. Continué, vete y encuentra tu nueva vida. Yo también tengo mi propio camino que seguir. Ava finalmente se puso de pie. Parecía querer decir algo más. Pero al final, me miró fijamente, se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia. Cerré la ventana y regresé a la habitación, sintiendo un profundo alivio. Pensé que la vida seguiría tranquila así, pero inesperadamente, la policía me contactó de nuevo. Me dijeron que Ava era sospechosa de un delito grave y que debía ir a la comisaría para colaborar en la investigación. Al oír esto, me desanimé, pero aún así me vestí rápidamente y seguí a la policía a la comisaría. Ava se sentó allí con la mirada vacía y el rostro lleno de desesperación. Al verme, un destello de emociones complejas brilló en sus ojos. Esposo, yo. La voz de Ava sonó ronca. Parecía querer decir algo, pero al final no continuó. La miré con frialdad, sin rastro de compasión. ¿Qué hiciste? Bajó la cabeza y su voz era casi inaudible. Yo maté a William. Resultó que, después de regresar anoche, en un arrebato impulsivo, le echó la culpa de todo a William. Al final, en un momento de extrema urgencia, lo apuñaló hasta la muerte. Al oír esto, respiré hondo. Lo que me invadió el corazón no fue tristeza, sino una especie de placer retorcido. Entonces respondí con frialdad, esta es la retribución para ambos. Ava levantó la vista. Su rostro cubierto de sangre era aterrador. Sé que me equivoqué. Ni siquiera puedo perdonarme a mí mismo. Al ver su aspecto demacrado, no dije nada. Me levanté y me fui directamente. Por mucho que me llamara desde atrás, no miré atrás. Al salir de la comisaría, el viento nocturno era fresco, pero sentí una sensación de ligereza sin precedentes. A una mujer que no se deja calentar es mejor dejarla ir pronto. Es bueno para todos.